El 27 de febrero de 1996, Japón conocería un videojuego llamado Pokémon, un RPG sobre recorrer el mundo, capturar a extrañas criaturas, entrenarlos y medirse en batalla con otros jugadores. Esta simple idea fue la piedra angular de una franquicia que a día de hoy es una de las más reconocidas del planeta. Su éxito permitió que su universo se expandiera a otros medios, con una serie anime que se emitió por primera vez el 1 de abril de 1997 en su país de origen. La historia de un noble entrenador con la aspiración de convertirse en maestro Pokémon fue la catapulta a la fama mundial. No nos engañemos, a menos que hayas vivido en Japón por aquellos años, vos, yo y muchísimos como nosotros conocimos este mundo gracias a la serie de televisión. Quienes crecimos en los 90 sabemos del boom que se vivió con el desembarco de este concepto en la pantalla chica y también marcó el puntapié inicial para que muchos empezaran a incursionar en los juegos. Yo no soy un gran jugador, pero recuerdo perfectamente la noche que Pokémon se estrenó en Cartoon Network y puedo decir que marcó profundamente mi infancia. Así que sí, este video llega muy tarde. Para acompañar el éxito de la serie se lanzó Pokémon Mewtwo Contraataca y por supuesto se promocionó como la película que tenías que ver sí o sí, dándole el suficiente énfasis al enfrentamiento entre Mew contra Mewtwo como un evento demasiado importante para limitarse al anime, así que mi yo de 5 años insistió en que me llevaran a ver la película. El resto es historia, pero ahí es donde empieza nuestro dilema porque tal vez ya lo sepan o tal vez no, pero hay notorias diferencias entre la versión japonesa y la versión que nosotros vimos, las suficientes como para alterar por completo el concepto de la cinta, así que hoy vamos a hablar de esta película y ver qué tanto difieren ambas versiones. Y sí, por pura nostalgia voy a usar la versión latina cuyo guión es el mismo que en la versión en inglés, y no voy a hablar de la aberración en 3D que lanzaron en 2019, no insistan. Quiero empezar por la raíz y hablar de la forma en la que un producto se adapta a nosotros. Cuando un anime tiene éxito en Japón, no es raro que se busque lucrar con él en Occidente, y ahí pueden influir un montón de variables. Sea por razones culturales, comerciales, técnicas o de alguna otra índole, un proceso de localización puede demandar decisiones que no siempre son del todo bien recibidas por ciertos sectores. Herramientas como la traducción, el doblaje o la edición pueden servir a la causa en estos casos. Nosotros, que somos muy puristas, sabemos lo aberrante que puede sonar esto, pero ateniéndonos a los hechos, cuando la licencia de un producto cae en manos de terceros, podemos esperar todo tipo de cosas. Y en los 90, una época más analógica y en la que todo estaba patrocinado por el diablo, tenemos un montón de anécdotas. Todos recuerdan el emblemático caso de Saint Seiya, cuya traducción literal sería algo así como el Santo Seiya, un detalle que no merecía tanta importancia hasta que la serie llegó a Francia, un país bien católico donde se pensó que la terminología santo podría generar polémica, así que se le cambió el nombre por Les Chevaliers du Zodiaque, y debido a que la versión francesa fue la que se utilizó de base para Latinoamérica, es por eso que conocemos a este anime como Los Caballeros del Zodiaco. Cuando la película de estudio Ghibli, Náusica del Valle del Viento, iba a ser distribuida en Estados Unidos, sufrió recortes y modificaciones por parte de su distribuidora. La película original era una historia posapocalíptica con un mensaje ecologista, pero en un intento por hacerla más accesible al público familiar se cortaron 22 minutos de metraje, varios personajes sufrieron cambios de nombre y se redujo notablemente la participación de la protagonista. Incluso el póster publicitario fue alterado para mostrar figuras masculinas que ni siquiera aparecen en la película bajo el título de Warriors of the Wind. Felizmente estos cambios fueron subsanados tiempo después. Si les cuento estos casos es solamente para que se hagan una idea de cómo eran las cosas por aquellos días, y Pokémon no se salvó de esto. En aquella época, la empresa 4Kids Entertainment se hizo con la licencia para transmitir Pokémon en nuestro continente, y también fue responsable de distribuir varios animes famosos a finales de los 90 y principios de los 2000. Y no, 4Kids no es bien recordada por la cantidad de controversias que la rodean, desde censuras, modificaciones narrativas y de musicalización, recortes de contenido y muchas cosas más. No voy a ser juez en este apartado, pero para bien o para mal, 4Kids definió la identidad de la serie para Occidente, y eso nos compete a nosotros porque la versión de 4Kids es la que se usó para el doblaje latino. Entonces, nosotros conocemos al protagonista como Ash Ketchum, mientras que en Japón se llama Satoshi. Incluso algo que hoy parece tan sustancial como el opening de la serie era completamente diferente al de su versión original. En Japón veían esto mientras que en Occidente es imposible que no se te erice la piel con este tema. Tengo que ser siempre el mejor que nadie más. A todas luces, el opening japonés enfatiza la aventura y la exploración, mientras que el americano le da mucho peso al carácter competitivo. Ambos elementos son parte esencial del universo Pokémon, pero es interesante cómo en Japón prefirieron decantarse por un lado y en Occidente por el otro. Y si se lo estaban preguntando, sí, el Pokérap también fue un invento occidental, porque en Japón tenían esto.
Yendo al punto entonces, 4Kids también se encargó de distribuir las primeras películas de Pokémon, y la primera de ellas pasaría por cirugía antes de llegar a los cines. Mewtwo Contraataca se centra en el personaje que da nombre a la película. Mewtwo es un Pokémon creado a partir de un experimento científico. Enojado por no haber nacido de forma natural y ofendido por la arrogancia de los humanos, se rebela contra sus creadores e inicia una cruzada para dominar el mundo. Pero Ash y sus amigos, oportunos como siempre, se le cruzarán en sus planes. Bueno, no me dejarán mentir, la serie estaba bien y ya. Su única función era seguir lucrando con la franquicia y captar a nuevos seguidores, y la película no es que se aleje mucho de esa pretensión. Ahora bien, su transformación sí da para poner varios temas sobre la mesa. Si la vieron en el cine o en sus retransmisiones por Cartoon Network, recordarán que la película contaba con dos segmentos, un cortometraje a modo de entremés titulado Las vacaciones de Pikachu y luego la película principal con una duración de 75 minutos, pero la versión japonesa contó con un total de 85 minutos, y esto se debe a que entre los dos segmentos mencionados existió una suerte de prefacio titulado La historia del origen de Mewtwo. Este segmento fue removido por completo de la versión americana por considerarlo demasiado oscura y filosófica para los niños, lo cual es una pena porque esta introducción es crucial para entender la trama de la historia y el arco del personaje. La realidad es que Mewtwo es un personaje muy existencialista. Si bien en ambas versiones ve a los humanos como opresores y a sus Pokémon como inferiores, la versión occidental hizo énfasis en su carácter de villano, mientras que la japonesa simplemente hace ver sus decisiones como cuestionables, lo que no es lo mismo. La película inicia con una exploración en busca de material genético de Mew, un Pokémon legendario considerado el más fuerte de todos y que se creía extinto, aunque nos dejan en claro muy pronto que esto no es así. La intención es clonarlo y hacer una copia mejorada para utilizarlo como arma. Eventualmente dan con una muestra de su material genético y empiezan los experimentos. El proyecto es liderado por el Dr. Fuji. Nosotros, que empezamos a ver la película a partir del minuto 10, nos quedamos con la idea de que esta investigación es solo un capricho por crear al Pokémon más poderoso de todos, y vemos en este personaje al típico científico sin escrúpulos. A ver, es cierto que el Dr. Fuji sí tiene la ética un poco torcida, pero hay una motivación más humana detrás. Si bien el experimento sí está financiado por el equipo Rocket para sus fines egoístas, el Dr. Fuji persigue sus propios intereses. Resulta que tras la muerte de su hija Ai, o Amber en inglés, el Dr. Fuji se niega a aceptar la pérdida y busca ampliar sus conocimientos en clonación para poder recrearla. Así logra replicar la conciencia de Ai en un contenedor y es puesta en el mismo laboratorio donde Mewtwo y otros Pokémon se van desarrollando. Pronto Mewtwo adquiere conciencia y empieza a plantearse preguntas sobre sí mismo. Al ser de tipo psíquico, entra en contacto con la conciencia de Ai y la de los demás Pokémon. Mediante flashbacks se nos muestra cómo la obsesión del Dr. Fuji por ir contra las leyes de la naturaleza escalan a niveles insanos, llegando a discutir con su esposa al punto que ella lo termina abandonando. Bastante perturbador, como pueden ver. No me gusta tu historia. Mewtwo, por su parte, está lleno de preguntas y aprende muchas cosas de su relación con Ai. Eventualmente algo sale mal en el laboratorio y los demás clones terminan muriendo. También la conciencia de Ai se desvanece y Mewtwo empieza a llorar sin saber qué es lo que le ocurre. Ai le explica que los seres vivos dejan caer lágrimas a causa del dolor, aunque solo los humanos lloran cuando están tristes, y esa frase es importante, así que recuerden eso. La desaparición de Ai altera tanto a Mewtwo que el experimento casi se sale de control, pero los científicos logran estabilizarlo al final. Y acá termina este segmento. Podemos pensar que lo que viene a continuación es la película que todos recordamos, pero no, sigamos viendo. Cuando Mewtwo finalmente nace, mantiene una breve interacción con el Dr. Fuji. En la versión americana le explican que él es el resultado de un experimento de clonación. El hecho de que los humanos lo vean solo como un espécimen hace que Mewtwo se enfade y termine por destruir el laboratorio, terminando en una muestra de superioridad. Soy el Pokémon más fuerte del mundo. Pero en la versión japonesa la conversación es más ambigua. Cuando le enseñan el grabado de Mew, Mewtwo pregunta si él es su padre o su madre, y también pregunta si fue creado por Dios. Las respuestas del Dr. Fuji no lo dejan satisfecho y más que rabia se percibe aprensión. Tampoco queda muy claro por qué Mewtwo destruye el laboratorio de la nada, más bien parece estar probando sus habilidades. Te das cuenta porque en lugar de autoproclamarse como el más poderoso, lanza una interrogante. Incluso la banda sonora evidencia estos detalles. En la versión americana, la música extradigética transmite una sensación de peligro e inseguridad, mientras que en la japonesa es más tétrica, como de terror. Y acá entra Giovanni en escena.
Una cosa que me gusta bastante de esta película es que su tono más oscuro lo desmarca bastante de la serie. Giovanni y el equipo Rocket, a pesar de ser una organización de carácter cuasi terrorista, casi nunca se sienten como una amenaza real. Acá en cambio sí son bastante influyentes. La relación con Giovanni es determinante para que Mewtwo se convierta en el antagonista principal de la película. La primera conversación entre estos dos también difiere en ambas versiones. En la japonesa, Mewtwo es más inseguro y en la occidental es más arrogante, pero en líneas generales, Giovanni lo invita a unir fuerzas y lo convence de enseñarle a controlar mejor sus poderes. Mewtwo ve esto interesante y acepta. Aunque es cierto que durante esta etapa Mewtwo aprende a focalizar mejor sus poderes, sigue cuestionándose su propósito en la vida. De Giovanni también aprende la filosofía de la supervivencia del más fuerte. Eventualmente todo se va al carajo cuando Giovanni intenta tenerlo de sirviente, ocasionando que Mewtwo escape una vez más. Lo interesante es la forma en la que lo hace. En la versión occidental reconoce que aunque los humanos lo hayan creado, jamás se someterá a ellos, mientras que en la japonesa es más lastimero, diciendo que no es un humano ni tampoco un Pokémon porque no se identifica con ninguno de los dos. Yo no nací como un niño, yo fui creado. Mis creencias me han usado y traicionado. Así que me quedaré solo. Otro detalle curioso es la ausencia de banda sonora. En la versión americana, la escena es potenciada por la misma música de peligro que escuchamos en el laboratorio, pero en la versión japonesa es prácticamente inexistente, limitándose a los efectos de sonido. Esto último probablemente para enfatizar el vacío existencial del personaje. La versión americana claramente quería darle peso emocional al asunto. En fin, Mewtwo regresa a los escombros del laboratorio donde fue creado y es donde asume finalmente su rol en esta historia. En la versión americana habla de crear un reino y deshacerse de los que se opongan a él. En la japonesa maldice todo aquello que desembocó en su nacimiento y aunque no persigue un revanchismo violento, se propone contraatacar. A estas alturas ya habrán notado que la versión japonesa es mucho más ambigua que la americana. Tras presentar el título de la película, que también varía en ambas versiones, la historia se traslada a los protagonistas de la serie televisiva. Por supuesto, la introducción de nuestros seres no podría empezar de otra manera que con una batalla, donde se nos revela que Ash es objetivo de un observador misterioso. Y claro, están los cambios lógicos, la versión americana hace un cover del opening de la serie y la versión japonesa hace lo propio. Bien, otra cosa que me gusta mucho de esta película es cómo utiliza los elementos introducidos por la serie o por el propio universo Pokémon para contar esta historia. Si la relación de Giovanni con Mewtwo estableció el tema de los Pokémon siendo sirvientes de los humanos, Ash es la contraparte, la prueba de que humanos y Pokémon pueden existir armónicamente. De hecho, la idea de la correcta relación del ser humano con la naturaleza es algo que nunca se dice directamente, pero siempre es una constante en este universo, y ese es el rol de Ash en esta cinta. Más que un protagonista, es un catalizador. Más adelante se nos revela que el observador misterioso era Mewtwo. Y también está el equipo Rocket siendo... el equipo Rocket. El plan de Mewtwo es sencillo, hacerse pasar por un entrenador Pokémon prestigioso para invitar a los entrenadores más destacados de la región a una reunión en su isla. A la par, usa sus poderes para crear una tormenta de gran envergadura. Esta alteración de la naturaleza es lo que termina despertando a Mew en alguna parte del mundo, que decide ir al encuentro de Mewtwo. La inclemencia del clima ocasiona que muchos de los invitados no puedan asistir, salvo por unos pocos que deciden desafiar la tormenta ignorando las advertencias. Se supone que esta es una prueba para los entrenadores y sus Pokémon para ver si realmente son los mejores. Ash y sus amigos también logran llegar a la isla con la ayuda indirecta del equipo Rocket. El problema empieza cuando conocen a Mewtwo y se dan cuenta de la farsa en la que han caído. Aunque en ambas versiones Mewtwo está decepcionado de los humanos y de los Pokémon que lo siguen, hay marcadas diferencias, sobre todo en la forma de hablar. En fin, la cosa es más o menos así. Ash y compañía se enfrentan a Mewtwo mientras el equipo Rocket se inmiscuye en el laboratorio dándonos a los espectadores algunas nociones de lo que está ocurriendo. También Mew llega al lugar y parece tomarse su tiempo en entender lo que pasa. Tras una serie de enfrentamientos, Mewtwo pone en marcha su verdadero objetivo, secuestrar a los Pokémon para extraer su ADN y así hacer clones al igual que él, es decir, copias mejoradas. Haciendo un paréntesis, algunas obras adquieren el estatus de universales porque los temas que tocan echan raíces muy profundas sin importar culturas ni épocas. Frankenstein de Mary Shelley es una de ellas. En Frankenstein la criatura sufre la hostilidad de la gente de modo que decide crearse una pareja en igualdad de condiciones que él para no sentirse tan solo. Mewtwo no es Frankenstein por más de que Jessie hace una referencia muy sutil. Parece todo un Pokémon. ¿Está bien feo? Pero no deja de ser llamativo que su proceder sea un tanto similar al de esta historia.
A ver, en la versión americana, Mewtwo pretende crear un nuevo mundo, como un dictador totalitario. Si bien en la versión japonesa sí habla de la decadencia humana y deja entrever cierta crueldad genuina, esta idea de que sus clones son mejores que los originales está más ligado a una inseguridad interna. Como vimos, y en sentido estrictamente filosófico, Mewtwo necesita existir de alguna forma, necesita sentir que es igual o incluso mejor que cualquier otro que nació de forma natural, ya que es algo que él nunca podrá alcanzar. Es por eso que la lucha de los originales contra los clones tiene tanta relevancia. Ahí es donde Mew juega un papel interesante. No quiero desviarme mucho del tema ni tampoco entrar en el terreno de la especulación, pero si queremos entender la visión japonesa vamos a tener que ponernos un poquito simbólicos. Limitándonos al lore establecido en aquellos días, Mew es considerado el ancestro de todas estas criaturas ya que posee los genes de todos los Pokémon existentes. En ese sentido, Mew representaría la naturaleza frente a la artificialidad de Mewtwo, que fue creado mediante métodos no naturales. Y ese es el punto. Estamos ante un enfrentamiento entre contrastes y la película utiliza varios recursos para retratar esta dualidad, desde la personalidad de ambos hasta los colores que los representan. Mewtwo se enfrenta a Mew porque de lograr vencerlo quedaría demostrado que él es el más poderoso. En ambas versiones, Mewtwo habla mucho de la fuerza como una cualidad propia de los clones, pero la respuesta de Mew sí varía bastante. En la versión americana, Mew dice que la fuerza de un Pokémon no se mide por poderes especiales sino por la fuerza del corazón, pero la versión japonesa es más tajante. Mew dice que los originales son los verdaderos y que no perderán ante copias. En pocas palabras, la versión americana convirtió esta historia en una lucha de buenos contra malos, pero la japonesa fue por los bandos enfrentados sin meter tanto la moral de por medio. Yo personalmente creo que esto ya está relacionado a la forma en la que los japoneses les gusta contar sus historias y creo que el video del Kisho Tenketsu que subí no hace mucho tiempo puede ser un buen complemento a lo que estamos viendo. Ahora bien, ¿cómo concluye el arco de nuestros personajes? Durante la batalla, Pikachu y Meow son los únicos que se niegan a pelear, e incluso los humanos demuestran indignación por la forma en que Mewtwo los pone a combatir. Si bien las batallas por ver quién es el mejor son pieza fundamental de este universo, casi siempre prevalece la sana competencia. Básicamente, Mewtwo ha pervertido por completo la esencia de estos enfrentamientos. Pero en la versión japonesa no se menciona que pelear esté mal, más bien los personajes hablan sobre lo innecesario que es la mencionada pelea. No importa si son clones o no, son seres vivos y eso es lo único que importa. Y volvemos a la banda sonora. En la versión japonesa tenemos una pieza instrumental para transmitir la gravedad de lo que está pasando. En la versión americana, en cambio, introdujeron una canción que tampoco le queda precisamente mal, pero que hace más énfasis en la idea de que esta es una lucha sin sentido. ¿Saben cuál es el problema detrás de todo esto? Que con tantos cambios, la versión americana no termina de definir su rumbo. Si bien es cierto que se esforzaron por contar una historia coherente, ya se habrán dado cuenta que muchas cosas o no tienen sentido o por lo menos no parecen ir de la mano con lo que se quiere contar. Lo que define el conflicto es la intervención de Ash. En el clímax de la batalla, Ash se entromete y termina recibiendo un ataque que lo convierte en piedra. Asumo yo que es una alegoría a la muerte para evitar mostrar un cadáver. Este hecho desemboca en una de las escenas más conocidas de la película. Pikachu y los demás Pokémon, tanto clones como originales, empiezan a llorar y sus lágrimas terminan reviviendo a Ash. Ok, ahora entienden la importancia de la escena con Ai. Si solo vemos la versión americana, la lectura que podemos sacar es que Ash demostró que no todos los humanos son iguales y esto termina por hacer que Mewtwo recapacite. Pero una revisión más minuciosa de la versión japonesa nos indica que al ver que tanto clones como originales son capaces de expresar su tristeza mediante lágrimas llenas de vida, Mewtwo entiende que él y sus clones están igual de vivos que los demás y su valor no está supeditado a la forma en la que fueron creados. Por eso me resulta muy curiosa esa frase que Mewtwo lanza al final de la versión americana. Las circunstancias en las que uno nace no tienen importancia, es lo que uno hace con el don de la vida lo que nos dice quiénes somos, indicando que Mewtwo ha encontrado su propósito. Finalmente, Mewtwo se va a buscar su propio lugar en el mundo y se lleva consigo a todos sus clones. En la americana dice que se va a buscar un lugar donde aprender a ser un ser más noble al igual que Ash. En la japonesa simplemente dice que están vivos y se van a vivir su vida. En ambos casos les borra la memoria a todos los presentes y los devuelve momentos antes del inicio de la tormenta. Podemos concluir entonces que aunque estuvimos viendo la misma película, son dos historias con enfoques muy diferentes.
En resumen, la versión japonesa es un viaje para que Mewtwo pueda entender que su valor como ser vivo nada tiene que ver con la forma en la que fue concebido. La versión americana, en cambio, termina siendo más dispersa. Es la historia de un resentido que busca establecer un nuevo orden y que necesita ver más allá de sus propias experiencias. Si bien hay un trasfondo existencial de por medio, en la japonesa tiene mucha relevancia y en la americana se reduce al mínimo. En cualquier caso, esta película termina siendo un excelente ejemplo de cómo las modificaciones a un producto pueden alterar nuestra percepción sobre ciertas obras. Y nada más que decir. Aunque no sea una noticia de último momento, estoy seguro que más de uno se habrá llevado una sorpresa con este video, así que por favor cuéntenme en los comentarios, ¿ya conocían de estas diferencias? ¿Qué versión les gusta más? No digan que la japonesa solo para hacerse los interesantes. Si les gustó lo que vieron, ya saben que comentar, puntuar y compartir el video me ayuda muchísimo, y si sos nuevo por el canal te invito a suscribirte y ver otros contenidos que tenemos por ahí. También, si no les caigo tan mal, recuerden que pueden encontrar los links a mis redes sociales y a mis canales secundarios de stream en la descripción de este video y en un comentario fijado ahí abajo, así que pásense porque por lo general estoy más activo por ahí. Y bueno, eso ha sido todo por ahora, así que una vez más me retiro y nos estaremos reencontrando la próxima. ¿Está bien? Muchísimas gracias una vez más, un fuerte abrazo y que estén bien. Y no se olviden de atraparlos a todos.